Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl. En esta oportunidad estamos estudiando la Parashat Korach. Korach. Korach, ¿cierto? Según el ciclo de lecturas de Israel. Eso es el ciclo que estamos siguiendo. Así que esta porción que lleva el nombre, ¿cierto? De personaje Korach, o traducido como Coré. Algo bien conocido, ¿cierto? Dentro del libro de números, la rebelión de Coré. Todos sus seguidores, su compañía. La Parashat Korach, número 38, ¿cierto? De la Torá, nos relata algunos problemas, ¿cierto? Que empezaron a ocurrir dentro del liderazgo de Israel. Dentro, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Una vez, ¿cierto? Que el pueblo no logró el cometido de entrar en la tierra de Israel, ¿cierto? Cuando se dio el mal reporte, estaban cerquita de entrar. Quedaron, ¿cierto?, condenados a vagar por el desierto por muchos años. Una generación, ¿cierto?, que sufrió una pérdida total, catastrófica. El sueño y la promesa no la pudieron alcanzar. Y fue no por culpa, ¿cierto?, del Eterno, ni de Moshe, ni de alguien en particular, sino en general, de muchos en general. De los espías que representaban de alguna forma el corazón del pueblo, de aquellos exploradores, ¿cierto?, de la tierra, que finalmente eh, contagiaron al pueblo con desesperanza e incredulidad. Confiaron, ¿cierto?, en el poder del Eterno. No confiaron, ¿cierto?, en las promesas de Él, en sus palabras. Por ende, no alcanzaron a llegar a la meta. Esto ocasionó, ¿cierto?, una seguidilla de conflictos y de problemas dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llegó la desolación, la frustración, y al querer buscar salidas, muchas veces se quiere buscar a través de cambios. Y los cambios muchas veces vienen por cuestionar el orden establecido. En realidad, ¿cierto? Le echaron la culpa de no entrar a la tierra y que en realidad no era una tierra como el Eterno la prometía, porque si no la pudieron ver y no la pudieron palpar, entonces la tierra no tenemos por qué asegurar que es como el Eterno lo dijo. Podemos decir, en realidad no es tan así, no es así. Empezamos a dudar, ¿cierto?, de los hechos, las promesas, de las palabras. Finalmente empezamos a cambiar la realidad de las cosas. Acomodarlas al reclamo, ¿cierto?, y a la murmuración que empezó a haber dentro del pueblo de Israel. Ya cuando las cosas no son lo que son, sino que las cosas se perciben de la manera en que cada uno quiere percibirlas, ya empezamos, ¿cierto?, a tener problemas de orden. Y bueno, esto es lo que pasó, ¿cierto? En esta porción, los eh, Korach, ¿cierto? Y todos estos, como Datán, Abiram, ¿cierto? On, etcétera, y todos los que lo siguieron ahí, hijos de Leví, por cierto, no eran cualquier israelita, desearon, ¿cierto? Decir, bueno, si otros nos hubiesen gobernado, a lo mejor si otros gobernaran, las cosas hubiesen cambiado, hubiesen sido mejores, diferentes, y hubiésemos podido entrar. Y esa es parte, ¿cierto?, de el pensamiento detrás de esto. Pero eso implicaba destituir a Moshe, echarle la culpa, y finalmente, ¿cierto?, irse en contra de el ungido, digamos, del Señor, a quien él llamó, irse en contra de aquel que entregó todas las palabras y revelaciones al pueblo de Israel, que los sacó de Egipto. O sea, es una... Prácticamente, si quieren destituir a Moshe, devuélvanse a Egipto y empiecen desde cero, como esclavos. Porque realmente fue Moshe el que los guió por el camino de la libertad, el que los guió por el desierto, ¿cierto?
obviamente por la mano poderosa del Eterno, pero fue Moshe el que guió al pueblo aquí, ¿cierto? Terrenalmente. Entonces, realmente si alguien quiere destituir a alguien o tomar el lugar de alguien, bueno, en este caso le faltó quizás volver a nacer, el pie de Moshe. Pero difícilmente iban a poder reemplazar y tomar el lugar de alguien con todo lo que había pasado, ¿cierto? Entonces, bueno, se rebelaron contra el Eterno, contra él, contra Moshe, y terminan catastróficamente, ¿cierto? Dice, la tierra se abrió y se los tragó el Seol. Una terminología, ¿cierto? Que la palabra Seol en hebreo suena muy similar al verbo, a la palabra que se refiere a preguntarse, ¿qué es esto? Algo desconocido. Eh, ¿Qué es esto realmente? ¿Qué es el Seol? Es como... eh, la palabra Sha'al también tiene que ver con hacer una pregunta. Es un cuestionamiento, ¿qué es lo que hay más allá, por así decirlo? Al Seol se le conocía como un poco esa, ese lugar donde van las personas más allá, ¿cierto? De esta vida. Y el qué habrá más allá no lo sabemos. Un poco es eso. Preguntarse a dónde habrán ido. No hay como una certeza. Entonces dice, la tierra se abrió y se tragó, se comió vivos, prácticamente. Las palabras que se utilizan en hebreo son bien figurativas porque cuando se habla de que por ejemplo, un sacrificio se consume, se habla también de que se come. ¿Ok? Eso, consumir, es como en español. Consumir es comer. Cuando algo se consume, uno lo puede entender como se quema. Pero en realidad significa eso en hebreo también. Comerlo. Aquí utiliza como las mismas palabras, en el fondo, por querer hacer quemar ese incienso, ¿cierto? Que quemaron. Porque querer hacer un sacrificio, digamos, ellos, ¿cierto? Diferente al de Aarón, porque también cuestionaron, ¿cierto? El establecimiento del sacerdocio de Aarón. Por cuestionar eso, ofrecieron, ¿cierto? Ofrendas quemadas para que fueran consumidas, comidas por Dios. Finalmente fueron ellos los comidos por la tierra, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Unas palabras que son bastante representativas. Así que ojo, por lo menos hay un mensaje que tiene que ver con la ofrenda que uno puede dar al Eterno, el Creador. Porque la ofrenda es consumida, es comida, ¿cierto? De alguna forma, como hemos leído, ¿cierto? En la Escritura, las palabras, por ejemplo, de Dios son nuestra comida y bebida. Pero también el sacrificio que nosotros damos hacia Él, nuestra ofrenda, también son su comida, por así decirlo. Es decir, cómo se interactúa entre el Eterno y nosotros en una mesa, como si estuviéramos sentados en una mesa. Es eso. Él come de nuestras ofrendas, servicios, sacrificios vivos, y Él también consume de eso y nosotros consumimos sus palabras. ¿Ok? Hay como un acto ahí em, ceremonial, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el ritualismo del templo, el santuario. Es prácticamente colocaban panes, ¿cierto? Comida. Y tiene que ver con eso. Vamos a hablar un poco de eso, de hecho. La idea de nosotros en esta porción es llegar a identificar al Mashiach, a Yeshua, como profeta, sacerdote y rey. Fueron tres cosas cuestionadas aquí. Bueno, el rey en el sentido de liderazgo, ¿cierto? Pero todo esto fue cuestionado y vamos a ver también cómo Yeshua finalmente, todo esto cuestionamiento al liderazgo que no solamente se da una vez en la historia, que se puede dar muchas veces en la historia, finalmente se levantará o se levanta un líder que es capaz, ¿cierto?, de llevar sobre sí toda esta carga de tal modo que no sea cuestionable por nadie. Porque hasta el día de hoy, aún con Moshe no entró en la tierra, ¿cierto? Moshe aún así hizo muchas cosas correctas, pero también cometió algunos errores. ¿Quién puede decir que está libre de culpa? Yeshua
diría, ¿cierto?, la escritura que tire la primera piedra, ¿no? Como dice esa historia. Pero, ¿quién está libre de culpa? ¿Qué líder está exento de responsabilidad alguna negativa? Bajo la administración, ¿cierto?, de los líderes en cualquier lugar, o de la autoridad, ¿cierto?, que se ejerce en cualquier lugar del mundo, en cualquier, digamos, sistema, pasan cosas que no están bien en algún momento. Siempre hay alguna crisis, algún momento difícil. Y obviamente los que están en la cabeza, los líderes, no pueden quedar libres o exentos de culpa o de responsabilidad. No puede eso pasar, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma, por omisión, por hacerlo a propósito, hay cosas que pasan y que no debieron haber ocurrido. Y la gente se queda con eso, esto no debió ocurrir. ¿Por qué ocurrió? Y ese liderazgo incuestionable, esa imagen, ese representante, esa imagen que realmente marque a quién hay que seguir, muchas veces se cae, ¿cierto? Los representantes se caen. Nuestros líderes, las personas que nosotros creemos que son nuestros referentes, se caen. Pero hay uno, ¿cierto?, que vendrá, que vino, ¿cierto?, para restablecer esto de manera permanente. La figura, aquel que hay que seguir, y todas sus palabras hay que seguir, y todo lo que él hace hay que imitarlo, y todo lo que él dijo hay que hacer. Hablamos, ¿cierto?, de nuestro maestro Yeshua. Y ese es el propósito, por lo menos, de esta parashá, de hablar y hacer mención, ¿cierto?, a esta, esta, esta parashá y esta reflexión. Bueno, dentro de esta parashá también está el tema, ¿cierto?, de la vara de Aarón, que también lo vamos a mencionar, y cómo se establecen nuevamente los Kohanim, los levitas, se asignan responsabilidades, ¿cierto? Y en el fondo el Eterno reivindica la imagen sacerdotal, levítica, luego de toda esta rebelión. Injustificada, por cierto. Muchas veces es cierto que los líderes cometen errores y merecen, ¿cierto?, su juicio, su reclamo, pero en esta ocasión fue injustificado. Y ahí, ¿cierto?, el problema. A veces los errores los cometen los líderes, pero a veces es la gente la que comete los errores. ¿Ok? Vamos entonces a nuestro comentario. En sí, toda esta parashá está relacionada con la rebelión de los hijos de Korah, ¿cierto? Y realmente es una de las parashot que se utiliza en los versículos como para alentar, ¿cierto?, el respeto por las autoridades. Dice Pablo, toda autoridad es puesta por el Eterno. Claro. De alguna otra forma, lo queramos o no, cada persona que gobierna, por así decirlo, ¿quién es el gran juez, el gran gobernador de todas las cosas? El Eterno. El Eterno, como se dice a Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, el que es el más alto de todos. Él gobierna sobre todo, ¿cierto? Porque Él es el Dios creador. Por lo tanto, cualquier persona que ejerza alguna autoridad en este mundo no lo puede hacer si no, el Eterno lo delega. El Eterno lo permite. Porque Él es el que tiene toda autoridad. Por lo tanto, cualquier autoridad que ejerce autoridad, a toda persona que ejerce autoridad, de alguna forma le es delegada, ¿cierto?, de parte del Eterno. Ese es el principio que hay detrás de esto. Pero, ante la rebelión de Korah, el Eterno dijo que realmente iba a demostrar de manera definitiva cómo acallar las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Cómo lo hizo? Pues dejando de manera incuestionable el sacerdocio de Aarón y dejando entrever cierta manera incuestionable de que el servicio sacerdotal de Aarón no había sido inventado por Moshe ni nada de eso, sino que era lo que él había mandado, era su voluntad. Entonces, cuestionaron el sacerdocio de Aarón, pero también cuestionaron el establecimiento del sacerdocio de Aarón, que fue a través de Moshe como profeta, como portador de la voz del Eterno. Entonces, algunos estaban cuestionando la autoridad profética de Moshe. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Por así decirlo, un milagro,
un hecho portentoso. Habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Le dice, cierto, el Eterno a Moshe y a Aarón. ¿Cómo él iba a demostrar que era incuestionable, cierto, el sacerdocio de Aarón? Fácil. Iba a decir quién era el escogido, a quién él escogía. ¿Quién iba a ser, cierto, el sacerdote que él escogiera? Cada tribu iba a llevar su representante, aunque esto ya se supone que el Eterno ya lo había dicho. Ok, vamos a repetirlo de nuevo. Y cada vara, cierto, que llevaba uno de los jefes, tenía que colocarse allí en el tabernáculo, y la vara que reverdeciera, que floreciera, sería que el Eterno escogiera. Ok. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer ahí el Eterno? Iba a manifestar algo especial. Iba a volver a darle vida a una vara, ¿cierto?, extirpada del árbol, que ya está muerta. Ya no tiene de dónde adquirir la savia, de dónde adquirir, ¿cierto?, el sol, las vitaminas del sol, de la tierra. Es una vara muerta, seca, reseca. Le iba a volver a dar vida, sin que estuviera en un árbol. ¿Cómo es eso? Realmente. Prácticamente es un milagro, es un milagro de volver a darle vida a esa vara, ¿cierto? Prácticamente como una resurrección. Eh, Árbol que es cortado, ya no tiene vida, pero que una vara de renuevos, flores o frutos, literalmente, ¿cierto?, es imposible, y podemos decir con toda claridad que es vida entre la muerte. Es levantarse la vida en medio de algo que ya murió. Y así fue, ¿cierto?, que nos dice la escritura. Aconteció que al día siguiente vino Moshe al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. O sea, no bastaba con que hubiese reverdecido, hubiese tomado nuevamente color, una vara seca, sino que dice aquí, echó flores. ¡Wow! O sea, se hermoseó. Además, y las flores se abren, ¿cierto?, en cierta época del año. O sea, no es que a lo mejor algunas se abren siempre, pero se abren referente cuando hay cierta luminosidad. O sea, aquí hay todo un proceso. Arrojó renuevos, brotaron, ¿cierto?, más ramas, por ejemplo, de esta vara, y produjo almendras, frutos. ¿Y de dónde se alimentaron esos frutos? Entonces sacó Moshe todas las varas de delante del Eterno a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y el Eterno dijo a Moshe: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y la vara reverdecida de Aarón quedó como testimonio, dice, para los rebeldes. Él es el que da vida entre la muerte, ¿cierto? Él es el que realmente supera todas las cosas, y Él es el que nos sostiene, nos mantiene, nos da vida. El libro, ¿cierto? Bueno, antes de eso, al final, esta vara quedó guardada, ¿dónde? ¿Cierto?, en esta arca, en el arca del pacto, delante, ¿cierto?, del testimonio, para servir de testimonio, dice, para los hijos rebeldes. Y realmente, en todo el camino que llevó, ¿cierto?, Israel por el desierto, esta vara estaba ahí, ¿cierto?, en el arca, mostrando la elección que el Eterno había hecho por los hijos de Leví, y por Aarón y el sacerdocio. Ahora, de hecho, habían tres cosas que se nos menciona en la escritura que estaban dentro de esta arca del testimonio, ¿cierto? De Aarón, esta arca.
Y según el libro de Hebreos nos dice, por ejemplo, dice que este arca del pacto tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, dice, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Tres cosas se encontraban en el arca del testimonio. Una urna de oro, dice, con el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las lujot abrit, las tablas del pacto. Y pasó, ¿cierto?, que esta vara quedó ahí, junto con ¿qué? Con la urna donde estaba el maná, las tablas del pacto. Y ahí estaban escritas los 10 enunciados que el Eterno pronunció en el monte del Sinai. Y eso lo podemos encontrar en la Torá también, que se encontraban ahí, ¿cierto? La Torá nos menciona que estaba el maná, estaban las tablas del pacto y estaba, ¿cierto?, la vara de Aarón. Allí aparece en Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, y se nos dice en varias ocasiones. Entonces, parece que después de su viaje por el desierto, cuando entraron en la tierra, una de las primeras cosas que quitaron, o sea, algunas cosas se fueron retirando, parece, del Arca del Pacto. ¿Por qué? Porque en el libro de Primera de Reyes 8:9 dice que en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto Moshe en Horeb, el monte Sinai, donde el Eterno hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. O sea, en el libro de Reyes nos dice, ya en el arca no estaba ni la vara de Aarón, ni la urna del maná, sino solamente estaban las lujot, abrit. Solo estaban las tablas del pacto. ¿Y por qué estos no estaban allí? Podríamos preguntarnos. Los sabios, ¿cierto?, dan algunas explicaciones al respecto de esto. ¿Por qué fueron retiradas la vara de Aarón y la urna del maná, o del man en hebreo, ¿cierto? Algunos dicen que en realidad no eran ya necesarias una vez que el pueblo había entrado en la tierra, porque ya el maná no caía y el sacerdocio de Aarón estaba validado, ¿cierto?, más allá de toda duda, porque ya se había establecido, ¿cierto? Estaba del tabernáculo, ya pasamos después incluso al templo, ya todos se sabían que eran los levitas, no había ninguna duda. Y también, ¿cierto?, ya estando en la tierra, no necesitaban del maná o del man que caía del cielo, ¿cierto? Sino que tenían la tierra de Israel donde fluía la leche y la miel. Por lo tanto, ya no había nadie que pusiera en duda que era una tierra buena donde fluía leche y miel. ¿Cierto? El Eterno en el fondo dio el man o el maná para demostrarles también al pueblo de que en esa tierra fluía leche y miel y él lo iba a sustentar y les va a dar una buena tierra. Y no fueron solo palabras, sino que les dio el sustento a ellos para mostrarles de que así como él les doy el sustento, mis promesas del mañana, cuando entren ahí, son reales. ¿Cierto? Y también el sacerdocio que fue puesto en duda acá, que fue llevado en el arca como testimonio, una vez que entraron en la tierra, se estableció el sacerdocio de Aarón y de los levitas, y nadie más puso en duda esto hasta el día de hoy, de hecho. Entonces, algunos dicen, esta es la razón de por qué ya no se encontraban ahí. ¿Ok? ¿Quién la sacó? No lo sé. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Hay otros que opinan, por ejemplo, de que em, sencillamente como la vara de Aarón era un material, era una vara, tiene que haberse secado con el tiempo, ¿cierto? Y también el man, como era un alimento, a lo mejor ya tiene que haberse eh, desgastado, ¿cierto? Con el tiempo y sencillamente ya no estaban porque ya no se preservaron más tiempo. No era necesario, a lo mejor no es que iban a durar eternamente, como una reliquia, típico de películas, ¿cierto? Que buscan el tesoro perdido. No, sencillamente sirvió de testimonio en su momento y después ya no estuvo más como testimonio, se secó. Bueno, el punto es que en nuestra explicación podemos quedarnos con la primera que dimos, ¿cierto? En realidad, por lo menos para nuestro objetivo aquí, en este comentario, es que realmente fueron retiradas porque ya no era necesario que fuera un testimonio, porque ya no quedaba duda de que el sacerdocio de Aarón era el indicado
y que la tierra fluía leche y miel. ¿Ok? Ahora, ¿qué enseñaban estas tres cosas que estaban dentro del arca del pacto? Tres cosas, tres conceptos que están allí. Referente al al maná, ¿cierto? ¿Qué podemos entender? Que es el Dios el que nos sustenta, ¿cierto? Y también con la vara de Aarón, que podemos aprender nosotros es que es Él quien da la vida y que también provoca la muerte. Así como Él dio vida y reverdeció la vara de Aarón, también abrió la tierra y muchos se consumieron. Así como uno podría decir es imposible que una vara, ¿cierto?, que salga del árbol pueda reverdecer, Él lo puede hacer. Él es el dueño de la vida y de la muerte, el que da y el que quita. Y también, referente a las tablas del pacto, a la Lujot Adrit, que Él es el que legisla, el que ordena y el que gobierna, en el fondo, sobre todas las cosas. Él, ¿cierto? Debemos vivir nosotros con estos testimonios siempre. Él es el que está con nosotros. Él es el que nos cuida, nos provee. Él es, ¿cierto?, el que nos llena de vida. A nosotros nos hace levantarnos y despertarnos cada día. Nos da la vida, ¿cierto?, cada día. Y también Él es, ¿cierto?, el que nos da sus leyes, sus testimonios, sus preceptos para que nosotros podamos vivir en Él. Incluso Él es vida o da vida entre los muertos. Incluso, ¿cierto? Él sustenta a los que han partido. Incluso, ¿cierto? Más allá de esta vida, Él es capaz y sigue siendo Dios. Sigue siendo legislador, dueño, sustentador, ¿cierto? Y el que da la vida. Es un Dios grande el que tenemos, que nos cuida de todo. ¿Cómo no agradecerle, ¿cierto?, por estos testimonios? Porque eso era realmente un testimonio. Ahora, ese testimonio que les dio a ellos, obviamente es el mismo que nos quiere dar a nosotros, para que nosotros también podamos entender esto. A veces, como los hijos de Israel, tememos por la provisión del mañana, ¿cierto? A lo mejor se cierra una puerta, inmediatamente viene el temor, ¿qué pasará mañana? No entramos en la tierra prometida, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el desierto? ¿Qué vamos a comer? Pero así es el Eterno en que incluso da alimento, ¿cierto?, a los animalitos, a las aves del cielo, y les da algo mejor, dice. ¿Cómo? O sea, les da algo muy bueno de los campos, las hierbas. ¿Cómo no se va a preocupar de nosotros? La persona está en alguna dificultad, estamos en alguna dificultad en nuestra vida. A lo mejor vemos que la rama se seca, no hay vida, no hay, no hay salud, estamos perdiendo vitalidad. Él es el único que nos puede restaurar. Puede restaurar nuestra vida y llenar de vida donde no había. Donde habían pensamientos de muerte, desesperación, ansiedad, Él puede darnos vida. Por supuesto que sí. Tenemos dudas de cómo tenemos que andar en nuestra vida, cómo conducirnos, hacia dónde ir, qué es lo que tenemos que hacer. El buen consejo de su pacto, de su Torá, donde están sus estatutos y leyes, puede guiar nuestro andar, nuestro caminar. Este es el testimonio que tenemos de Él. Podemos, ¿cierto?, andar en Él, en estos principios de la Escritura. Ahora, estos tres temas que acabamos de mencionar son también, digamos, las tres investiduras que tiene nuestro amado Mesías y Redentor Yeshua. ¿Cierto? Porque son tres ministerios que se le aluden a él, por ejemplo, sobre todo en el libro de Hebreos y en el Brit Hadashah. ¿Ok? El maestro fue, permiso, fue profeta como Moshe, fue sacerdote
y también fue como rey, ¿cierto? El profeta, ¿qué es lo que hace? El Naví, ¿cierto? El Naví, el profeta, es un portavoz, ¿cierto? Eso es lo que significa ser un portavoz de la palabra del Eterno. Es el medio por el que la revelación el Eterno tiene, la visión, viene a nosotros, ¿cierto? A nuestra vida, a nuestra alma, que tiene hambre y sed por recibir, ¿cierto? Su palabra. Cuando nosotros leemos los salmos nos damos cuenta de esto. Dice que el alma clama. Cuando un niño clama, cuando tiene hambre, ¿cierto? Llora, dice, gime un niño, un bebé, cuando tiene hambre. Así también nuestra alma clama, gime y llora muchas veces porque tiene hambre, hambre del Dios viviente. El Jai, como dice en hebreo. ¿Y quién es el que puede saciar eso? Eso se puede saciar a través de, por ejemplo, la palabra de Dios. Como dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál era el elemento del arca del testimonio que aludía al profeta? Era, en este caso, la vara de Aarón. Perdón, era... un segundo. Perdón, ahora sí. Estoy afectando un poco la garganta, parece. Entonces, ¿quién es la persona que realmente... O sea, ¿qué era el elemento que representaba al profeta dentro del arca del testimonio? Era... No era... no, lo dije mal antes. En realidad era, ¿cierto? El maná. La urna del maná. Porque la urna del maná alude al ministerio del profeta. Como lo parafraseé. Y ahora lo leo. Y él te afligió, dice Devarim. Te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni que tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. ¿Cuál fue el propósito del maná? ¿Alimentar el cuerpo o alimentar el alma? El maná fue dado para entender que nuestra alma también necesita de la voz del Eterno, de su comida, para poder vivir. Nos dio a entender, ¿cierto?, a través del maná, que necesitamos recibir de él algo. Y el profeta es precisamente el que es portavoz de la palabra, y la palabra es por representación del alimento, no solo de pan, sino de toda palabra. Y compara el pan con la palabra. Por lo tanto, las palabras de los profetas son como pan para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Y Yeshua, mediante su ministerio, fue un profeta. Él habló sobre la teshuvá, el arrepentimiento, el retorno de Israel. Sus palabras fueron nuestro alimento, ¿cierto? Por eso dice, el que come y bebe de mi cuerpo, ¿cierto? De mi sangre. Está hablando de que él, toda su vida, su cuerpo, no solo sus palabras, su cuerpo, pero todo lo que venía de él, era nuestro alimento del alma. Y así él fue, ¿cierto?, como un profeta, nuestro amado Mashiach también, que nos dio y nos trajo las palabras de Dios. Y después de su muerte, el Eterno lo resucitó y confirmó, ¿cierto?, que él era ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Como dice el Salmo del orden de Malquitzedek. Juró el Eterno, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec o Malquitzedek. Entonces, como se lee ahí, ¿cierto?, en el Teilim, ese sacerdocio del que habla ahí, no vamos a entrar en profundidad en esto, pero ¿cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Dice, tú eres sacerdote para siempre, dice el Salmo. Entonces, ¿cuál es la característica del sacerdocio? Melquisedec, que es perpetuo. Y esto es lo que significa
que realmente no hay una sucesión a causa de la muerte. No es que hay un hijo que lo va a reemplazar. Sencillamente es un sacerdocio eterno, indestructible. Porque ¿cuándo fue nombrado sacerdote el Mashiach? Una vez que resucita, una vez que ya no va a morir, por así decirlo, más. Porque la muerte no lo pudo contener, pero si él hubiese sido sacerdote en esta vida, hubiese tenido que morir, hubiese cortado, ¿cierto?, el sacerdocio. Por lo tanto, él asumió este rol cuando él resucita. Como dice el libro de Hebreos, no constituye conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Una vez que resucita, ¿cierto?, se vuelve un sacerdote eterno. Y en ese sentido, ¿qué es lo que alude en este caso, ¿cierto?, al sacerdocio o al Mashiach dentro del arca del testimonio? La vara de Aarón, ¿cierto? Maté a Aarón. La vara, ¿cierto?, alude a la resurrección del Mashiach, a la vida entre la muerte, ¿cierto? Y la elección de Dios sobre el sacerdocio, ¿cuál fue? Vida entre la muerte. Darle vida a la vara que se había secado, ya estaba fuera del árbol. La señal del sacerdocio eterno fue revestirlo de vida, es decir, la resurrección. Y lo mismo pasó con Yeshua. ¿Cuál fue la elección de Dios sobre él? Después de su muerte vino, ¿cierto?, la elección, porque él volvió a resucitar. Cuando él resucita, se muestra y queda en evidencia la elección de Dios sobre él, y que él es el que llevaría este sacerdocio. Así que luego que la vara de Aarón fue cortada y tuvo vida después de estar extirpada del árbol, así también Yeshua, ¿cierto?, luego de morir, fue resucitado con el poder de Dios, y es para testimonio, ¿cierto?, de vida para todos nosotros después de haberse sido cortado de la tierra de los vivientes, como dice el libro de Isaías. Luego, ¿cierto?, de que Yeshua asciende a los cielos, dice el libro de Hebreos que él ejerce como un sacerdote, un Cohen celestial, según el orden de Melquisedec. Dice que no es terrenal su sacerdocio porque no apunta, ¿cierto?, a un sacerdocio aquí, sino que está en un tabernáculo celestial intercediendo, dice, cada día por nosotros. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Entonces, dice que Él vive siempre para interceder. Y ese fue el propósito y lo que vemos acá, ¿cierto? La parashá. Que esté cada día por nosotros. ¿Hasta cuándo estará Él intercediendo por nosotros? Ese permanentemente significa de que siempre va a tener que justificarnos o perdonarnos o limpiar nuestras faltas, nuestros delitos. ¿O en algún momento se va a acabar el pecado? Será sacerdote en el fondo hasta que el Eterno ponga por estrado a los enemigos, ¿cierto?, bajo sus pies, como dice el Salmo 110. Y luego de esto, el rol que tomará, ¿cuál será? El rey y el legislador de Israel y de las naciones, ¿cierto?, que se dirijan a Jerusalén. Él será rey sobre todas las cosas. Como dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz, el tronco de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esa rama, ¿cierto?, que nació de Isaí, esa descendencia, dice que será puesta como un pendón para los pueblos, buscada por la gente, su habitación será gloriosa. Y él va a legislar. Como dice Isaías, también acontecerá en los postreros tiempos, y será confirmado el monte de la casa del Eterno como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del
Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque Imetzion Tetzetorah Bar Adonai Mirushalayim. Porque de Sion saldrá la Torá y la palabra de Adonai de Jerusalén. ¿Cierto? Esa es lo que dice la escritura. ¿Y qué es lo que alude, obviamente, a ese rey, al Mashiach rey? Está claro, ¿cierto? A los Hot Abrit, las tablas del pacto. Esas aluden al ministerio de la realeza del Mesías. Y esto era lo único, de hecho, que había quedado cuando leímos, ¿cierto?, el pasaje de Reyes. Porque no quedaba ni el maná, ni quedaba la vara de Aarón. Lo único que quedaban eran los Lujot Abrit, las tablas del pacto. Y cuando pasó esto fue en los tiempos de Salomón. De hecho, y los días del reinado de David y Salomón son una sombra de lo que será el reinado del Mashiach. ¿Cierto? Porque el Mashiach fue comparado con David y el templo, ¿cierto?, que traerá el Mashiach, que vendrá con él, como el templo que construyó Salomón. La sabiduría con la que gobernará, y todo se refleja ahí en la descendencia de David, o de Isaí, ¿cierto? De David y Salomón. Y ese reinado de David es una sombra de lo que ha de ser el reinado del Mashiach. Y en función, ¿cierto? Y por eso en esa época quedó solo esto. Porque solo en aquel entonces solo Él reinará. Como decimos, ¿cierto? Nosotros, solo Él reinará sobre todo en la tierra. En aquel día Él será uno y uno su nombre. Entonces en ese tiempo Él será el rey legislador sobre todas las cosas. Y Él corregirá. ¿Qué dice ahí? Vendrán la gente y dirán, enséñanos tus caminos. ¿Cierto? Enséñanos tus caminos, andaremos por tus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá. Irá la gente a buscar, ¿qué cosa? La verdad, la corrección de parte del que legisla sobre todas las cosas, sobre el que tiene la Torá. Y ahí Él sacará la Torá, dice, ante todos los que vayan a Él y digan, vamos, subamos al monte, les enseñará sus caminos. Y para que todas las puedan guardar. Su Torá, su palabra, su interpretación, su legislación. Y así todos conocerán, ¿cierto?, al Señor. Y todos verán la gloria del Eterno. Y en Yeshua tenemos al mayor de los profetas, al mayor de los sacerdotes y al único permanentemente sacerdote y al rey que gobernará sobre todas las cosas. Y eso lo vemos ahí, ¿cierto?, en esta parashá como un testimonio para toda esa generación. Que nunca olvidara, ¿cierto?, que realmente el Eterno a Él pertenece. El sacerdocio, la Keuná, la santificación, la santidad y el acercarse a Él viene de parte de Él, ¿cierto? Él es el que nos dice cómo acercarnos a Él, que nos da las pautas, los caminos, los mecanismos. Él es el que también nos da el alimento a nuestra alma para que podamos vivir. Y Él es el que realmente gobernará sobre todas las cosas. Mientras nosotros declaremos que Él gobernó antes, gobierna sobre nosotros y lo hará después, que Él siga haciendo una obra en cada uno de nosotros, para que su voluntad y su reino y su Torah y su palabra y todo lo que Él quiere para nosotros, que realmente Él sea el que reine en nuestras vidas. Que sea así pronto en nuestros días, que sea su reino pronto a venir, que esté pronto a venir para que realmente podamos disfrutar de aquellos días, ¿cierto? Y no de este mundo que hoy está, ¿cierto?, alejado de su voluntad, pero acerquémonos a Él, ¿cierto? Y Él nos dará vida, vida en abundancia. Amén. Que el Eterno nos bendiga a todos. Ese fue el comentario de la parasha. Shabbat Shalom.